Dice el Salmo 110, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. El autor A.W. Tozer decía que lo que viene a tu mente cuando piensas acerca de Dios es la cosa más importante acerca de nosotros. Lo que tú pienses acerca de Dios es lo más importante que tú puedes pensar, porque va a tener una influencia sobre toda tu vida, ¿verdad? Influencia sobre todo lo que tú piensas, cómo defines tu vida, cómo entiendes tu relación con Dios, cómo interpretas, ¿verdad?, la realidad de tu existencia. Y este salmo, que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, hay cerca de 27 referencias en el Nuevo Testamento de este salmo. Es un salmo mesiánico. Inclusive, aunque dice en sus Biblias probablemente que es un salmo de David, y los judíos sabemos por el Nuevo Testamento que lo consideraban que se refería al Mesías y que era David el que estaba hablando, en realidad, ¿verdad?, si lo analizamos bien, esto es un salmo que no habla para nada de David. Está hablando particularmente y especialmente del Mesías. Lo sabemos porque el mismo Señor Jesús, ¿verdad?, lo dijo y lo estableció así. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Mateo, no viene citado de todos los evangelios, pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, el Señor, retando a los fariseos, les dice Jesús esta pregunta en el versículo 42: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? Y el Cristo es la palabra en griego que se refiere al Mesías. ¿Quién es el Mesías?, le dice Cristo. ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Entonces Jesús le dice: entonces, ¿cómo es que David, que es el autor del texto, cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo? Y entonces Jesús cita este pasaje: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús cita el Salmo 110 para retar a los fariseos, y concluye Jesús diciendo: si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde este día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Esto es una confirmación, número uno, de que Jesús era descendiente de David, porque el Mesías debía venir de la línea real, debía ser descendiente de David. Y Jesús estaba aplicándose esta declaración del Salmo 110 a sí mismo. O sea, Jesús estaba identificando como el Mesías. De tal forma que los discípulos de Jesús empezaron a declarar y a afirmar que Jesús era Cristo. Cuando nosotros hablamos de Jesús, decimos Jesucristo, Jesús el Mesías.
En Juan capítulo 20 dice esto el apóstol Juan: estas cosas se han escrito para que ustedes crean, hablando de su evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Mesías significa el ungido de Dios, enviado como un redentor, el redentor esperado que traería el bienestar a su pueblo y restauraría todas las cosas. Cuando estuvimos en Israel, y nuestro guía, que era un hombre que conocía desde el principio hasta el inicio la Biblia, nuestra Biblia, el Nuevo Testamento lo conocía a la perfección. Él decía: el Nuevo Testamento es mi guía de turistas. Y le preguntábamos: pero si tú crees en Jesús y crees que Jesús fue un personaje histórico y crees todos los dichos de la palabra, ¿crees entonces que Jesús es el Mesías? Y nos dijo esto: no. Porque el Mesías viene a restaurar todas las cosas. Él viene a corregir todo. Él viene a enderezar todo lo que está chueco. Él venía a traer el bienestar. Dice: si Jesús hubiera sido el Mesías, ¿por qué estamos metidos nosotros en esta guerra? Su entendimiento, ¿verdad?, del Mesías era que en el momento que el Mesías viniera, se iba a terminar los problemas del mundo. Vendrían los cielos nuevos, la tierra nueva, vendrían todas las promesas del Antiguo Testamento. No entendían que el Mesías vino y no lo reconocieron. Es lo que dice la Escritura. Aquí este salmo nos dice que ese Mesías es designado Señor y está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, esto es lo que nosotros sabemos de nuestro Señor Jesucristo. Y noten ustedes en el versículo 1 que dice el Señor. Y en mi Biblia, tal vez en la de ustedes también, ¿verdad?, la primera palabra Señor son puras mayúsculas. Quiere decir que se está hablando del nombre de Dios, Yahvé. Yahvé le dice a mi Señor. Ahí esa palabra es la palabra Adonai, es el Rey, el exaltado. Y le dice el Padre, le dice al Mesías: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese poder que obró en Jesús, la unción que tenía Jesús, lo estableció como el Mesías. Y dicen los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo repite, que entonces Dios lo resucita por medio del Espíritu Santo a Cristo, y lo resucita y lo sienta a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Para siempre va a tener esa posición. Ese es el lugar más exaltado que alguien puede tener: estar al lado del mismo Dios, al lado de su Padre. Este salmo empieza poniendo nuestra atención en lo más exaltado, que es Dios exaltado, Dios nuestro Padre. Y vamos a ver, y luego empieza a hablar de este Rey, el Señor, el Adonai. Y vean el versículo 2, dice: el Señor, otra vez, Yahvé, el Padre, extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Está hablando de un rey. Está hablando de que nuestro Señor, el Mesías, es primeramente que nada un rey sentado en un trono reinando. La Escritura refiere a Cristo como aquel que está reinando. En 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo está explicando la resurrección y el fin de nuestra existencia aquí en esta realidad de este mundo, dice: entonces vendrá el fin, en versículo 24, cuando Él entregue el reino
al Dios y Padre después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Cristo, hermanos, ahorita no está dormido. Cristo está reinando. El que esté sentado a su diestra quiere decir que está en sesión. Está llevando a cabo su función de rey. No estamos a la deriva. No está el mundo descompuesto así nomás que dando vueltas y están pasando cosas y pues así es el mundo. No. Hay un rey que está reinando. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros estamos viviendo sobre esa realidad. Si nosotros realmente creemos que el mundo está siendo sujetado por el rey, si él está reinando, si se está llevando a cabo su voluntad, si vivimos con ese entendimiento de que él domina todas las cosas, o si pensamos que estamos a la deriva, no como en un barquito y se lo está llevando el río. Y desgraciadamente muchas veces como creyentes así vivimos, sin una conciencia de que hay alguien que está sentado en un trono y que está determinando su voluntad y que tiene todo el poder para llevarlo a cabo, y que su meta es sujetar a sus enemigos. Su meta es de tener victoria sobre todas las cosas. ¿Cómo ves tú a Cristo? ¿Qué es lo que piensas cuando piensas acerca de Jesús? ¿Que Jesús es tu ayudador? ¿Que Jesús es aquel a quien tú corres y Jesús ayúdame aquí, Jesús ayúdame allá? Y a veces escucho a los estudiantes y los jóvenes decir, oren para que me vaya bien en mi examen de matemáticas, ¿verdad? Le pido al Señor que nos bendiga con esta cosa que deseo en mi corazón, alguna cuestión material, ¿verdad? O me acaban de detectar un quiste y no, pídele a Jesús para que te sea algo bueno. Y no estoy diciendo que esas oraciones son malas, pero a mí me interesa que todos consideremos el día de hoy de dónde están surgiendo, cuál es tu imagen o tu pensamiento, tu definición de quién es Jesús. Hace muchos años esto transformó mi vida. El Señor nos dice que oremos por todas las cosas, que pidamos todas las cosas. Y estaba yo en un aeropuerto y vi la cubierta de una revista de noticias que se llama Time. Y venía el rostro de una mujer en el sur de Sudán con un bebé que estaba muriendo de hambre. Lo tenía en los brazos. Y ella se veía también toda demacrada. Y decía el encabezado, ella está muriendo, su hijo está muriendo por su fe. Porque en ese entonces, y todavía siguen los conflictos, pero en ese entonces Sudán estaba en una guerra civil. En el norte era musulmán y en el sur eran creyentes cristianos. Y toda la ayuda internacional que estaba llegando al Sudán llegaba, pero los musulmanes llegaba por el norte, por el mar, y ellos bloqueaban todo para que no llegara al sur. Se quedaban con todos los beneficios, porque los del sur eran cristianos. Entonces interpreta la revista esta, dice, su bebé está muriendo porque no tiene ya más leche que dar y muere de hambre, se va a morir el bebé también. Y a mí se me vino este pensamiento, ¿qué le pide ella al Señor? Y me imaginaba yo como ese rey sentado en el trono, escuchando el ruego de una mujer, su bebé muriendo y la ayuda que no llega, diciendo, Señor, ten misericordia de mi bebé que muere de hambre.
porque creemos en ti. Y se me vino a la mente esa imagen y luego pensé yo en mis propias oraciones que a veces son tan triviales. Y se las mando yo a ese mismo rey y por otro oído él me está oyendo a mí, que tal vez me estoy quejando por alguna incomodidad, por una cosa que puede ser hasta infantil. Y el rey está escuchando ambas. Escucha millones y millones de oraciones y está consciente de nuestras necesidades. Y ahí vemos la paciencia de este rey, las decisiones que él tiene que tomar sobre cómo responder a las peticiones de su pueblo. Y es importante, hermanos, porque este rey está ahí reinando y está consciente de sus enemigos y del efecto que los enemigos están teniendo sobre aquellos por los cuales él murió para salvar. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos nuestras provisiones, o sea, estamos gorditos, ¿ok? Tenemos casa, la mayoría de nosotros, tenemos ropa, tenemos sustentos, vivimos en un gobierno, no estamos en guerra, gracias a Dios. El Salvador estuvo en guerra por muchos años, gracias a Dios ahora no está en guerra. Pero ¿cómo ves tú entonces al Señor reinando en tu vida? ¿Qué piensas de Él cuando te acercas a Él para buscarlo? Y quiero compartirles este versículo de otro salmo que a mí me ayudó muchísimo cuando en mi postura de cómo vengo yo, en qué postura vengo cuando vengo a buscar al Señor. Salmo 123, versículo 2. Esto es una expresión. Los salmos son poemas, hermanos, son hermosos. Miren la imagen que pinta el salmista. Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Yo creo que sí le debes de traer todas tus necesidades al Señor. El problema no es con la petición. Creo yo que nosotros tenemos que entender que estamos delante de nuestro Rey y que nuestra postura debe honrarlo como tal. De nuestra postura debe honrarlo como tal. ¿Cómo debemos venir? ¿Cómo debemos ver y venir a nuestro Señor Jesucristo como Rey? Dice, como un siervo mira la mano. ¿Por qué dice eso? Porque cuando se acercaba un siervo a su amo, a su señor, a su señora, se inclinaban. Y no se dignaban siquiera verle el rostro, le veían la mano. Y la mano les daba, los recibía o los rechazaba. Veían la mano, estaban postrados. Levantaban los ojos a ver la mano, no el rostro. Nosotros tenemos un acceso libre completamente a nuestro Padre, libre completamente a Cristo, pero eso no quiere decir que nosotros lo rebajemos de lo que es. Es nuestro Rey. Y como tal, entonces, hermanos, debemos entender cuál debe de ser nuestra postura. Ahora, venimos delante de nuestro Rey, no solamente en esa postura de siervo, somos tus siervos, Señor. Tú eres nuestro Rey. ¿Y qué le traemos a nuestro Rey? Y ahí es donde creo que para mí yo entiendo entonces lo que quiere decir Pablo cuando Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que por las misericordias de Dios
presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es lo único que le podemos traer a nuestro Rey? Nuestras vidas. Ahorita que hacíamos esta oración de confesión, ahorita que veíamos, o sea, leíamos lo que creemos acerca de nuestro Señor. Hermanos, la postura de inclinación delante de nuestro Señor, esa postura de sumisión delante de nuestro Señor, incluye también entonces nuestra postura de entregarnos a Él. Sería ilógico que estuviéramos diciendo, sí, yo estoy sometido al Rey, pero yo hago lo que yo quiera. Pero yo vivo mi vida como a mí se me antoja, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero animarte en esta primera parte es que viendo al Rey, nosotros entonces vengamos al Rey y nos entreguemos a Él. En otras palabras, recuerden el Padre Nuestro. Como, Señor, enséñanos a orar. Jesús dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y la segunda petición, ¿verdad?, es muy similar: hágase tu voluntad, ¿verdad?, en la tierra como en los cielos. Venga tu reino sobre mi vida, reina sobre mí, y entonces mi vida está aquí postrada delante de ti para hacer tu voluntad, no la mía. Me estoy ofreciendo, me estoy sometiendo, mi vida, todo lo que soy, Señor, es para ti, es para tu reino. Todos tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos ocupaciones, vivimos aquí ustedes en San Salvador y tienen toda una vida. ¿Para quién es esa vida? Piensen en los primeros cristianos, hermanos. Ellos tenían un solo propósito en su vida: servir a su Rey. Y nosotros aquí tenemos tantas cosas y nos ocupamos de tantas cosas, y nuestras carreras, y nuestros negocios, y nuestras casas, y nuestros hijos, y nuestros hijos otra vez, porque los hijos también jalan toda nuestra atención, ¿verdad? Y tengo yo 67 años, voy a cumplir 67 años, y nunca dejas de ser papá. Porque los hijos siguen siendo una parte tan fundamental de tu vida. Y ahora que tengo 9 nietos, ahora los nietos también están. Eso es un gentío. Pero mi vida no puede ser ni siquiera decir yo vivo para mis hijos o yo vivo para mis nietos. Hermanos, yo vivo para mi Señor, para mi Rey, que nos lleva a la segunda parte de este salmo. Bueno, antes de eso todo esto se los estoy diciendo porque el versículo 3 tiene esta frase: tu pueblo se ofrecerá, ahí está la ofrenda, voluntariamente en el día de tu poder. Y luego viene la segunda parte, como entre estos primeros 3 versículos y los últimos 3 versículos está el versículo 4 ahí en medio. Un versículo también citado en la Escritura, especialmente en el libro de Hebreos. El Señor ha jurado. El Señor, se fijaron otra vez con puras mayúsculas. Dios Padre ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Rey sentado también es un sacerdote. Y como lo describe el libro de Hebreos, es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el único que entra a la presencia de Dios a ofrecer un sacrificio por el pueblo. El sumo sacerdote es el que intercede por el pueblo. Este versículo entonces nos ayuda a entender que este Rey es un Rey especial. Es una revelación especial acerca del Mesías. El Mesías también es un sacerdote, y entendamos
lo que es un sacerdote. Un sacerdote es alguien que representa, que está en medio de dos partes, ¿okay? Es un mediador, es un intermediario. Entonces, para que nosotros tengamos un sacerdote, ese sacerdote tiene que ser muy amigo de nosotros, nos tiene que representar muy bien, tiene que ser como nosotros, entender nuestras luchas, entender nuestras debilidades, entender nuestros problemas y fracasos y lo que vivimos. Pero también tiene que estar muy cerca de la otra parte. El que está en la otra parte es Dios, es el Rey, es el Padre, el Creador. Entonces el sacerdote tiene que ser muy amigo de Dios, tiene que entender perfectamente los propósitos de Dios, los deseos de Dios, la agenda de Dios, para que estas dos agendas puedan de alguna manera coincidir. Es un mediador que viene a interceder por los hombres, pero también intercede con aquel que conoce y con el que tiene gran favor. El intercesor tiene, el mediador, el sacerdote tiene que tener un gran favor con unos y un gran favor con el otro. Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era alguien especialmente distinguido de entre todo el pueblo. Dios lo escogía y decía: ese es el único que puede entrar a mi presencia para interceder por el pueblo. El Mesías, Jesús el Padre escogió a Jesús el Mesías para que fuera Él el que intercediera por todo el pueblo. Y Melquisedec en el Antiguo Testamento, que no sabemos ni quién era, ni de dónde venía, ni de dónde se fue, ¿verdad? Es un hombre misterioso, era un rey. Y Abraham le entrega todo el diezmo de una batalla, se lo entrega como si fuera un sacerdote, y el otro lo recibe como una ofrenda. Entonces el Nuevo Testamento define, esa es la imagen de Cristo, un rey y sacerdote que intercede por nosotros, de tal forma que ese sumo sacerdote tomado entre los hombres, dice Hebreos 5, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Él mismo vivió todas nuestras pruebas. Él sufrió, Él caminó, Él tuvo hambre, tuvo sueño. Él vivió el dolor del rechazo y el abandono y todas las tribulaciones y penalidades que sufrió en carne propia, como muchos de nosotros las sufrimos o sufriremos. Si alguna cosa es segura en este mundo es que vamos a sufrir. Él obra a favor de nosotros porque lo ha experimentado, lo ha vivido, lo ha sentido y nos representa delante del Padre. Pero ese sacerdote presenta ofrendas para lograr nuestra redención, porque hay un problema que nos separa. ¿Cuál es el problema? Nuestro pecado. Nos hace enemigos de Dios, rompe el acceso a Dios. No tenemos y no podemos llegar a Él más que por el camino de ese mediador, el camino que Él abre para que podamos entrar por Él y tengamos acceso a ese Dios exaltado que está reinando. Él mismo es el Mesías reinando sentado, y Él mismo es el que asegura que nosotros podemos llegar a Él. Nuestras oraciones son escuchadas no más solamente porque hay un sumo sacerdote sentado en el trono. Entonces, cuando Cristo va a nacer y los ángeles lo anuncian, que traen las buenas nuevas, los ángeles en Lucas capítulo 2, buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. El que ha nacido hoy en la ciudad de David es un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién nació? Y vamos a celebrar el nacimiento del Señor, la encarnación de nuestro Señor en unas semanas. ¿Quién nació? Nació el Rey
el Mesías, que es un Salvador, que viene a salvar al pueblo de sus pecados, que viene a mediar, que viene a hacer la función de un sacerdote. Y Él entonces está en el trono y está intercediendo, dice las Escrituras, nunca deja de funcionar como sacerdote. Él es todo un rey. Vamos a ver que es un guerrero, que es un juez, pero es nuestro Salvador porque es nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo a nuestro favor. Es a Él a quien nos entregamos, ofreciendo nuestra vida como respuesta de lo que Él es. Y necesitamos un intercesor porque la imagen del rey tiene esta connotación. Nadie podía acercarse a un rey. Recuerden ustedes la reina Esther. No podía ir al rey porque si se acercaba al rey, sin que el rey la llamara, le cortaban la cabeza. ¿Cómo tenemos nosotros acceso a ese rey? Por el que está sentado, también es nuestro sacerdote. También es nuestro sacerdote. La gracia que tenemos de parte de Dios depende del sacerdote que apela a Dios a nuestro favor. Nunca podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos, por nuestros méritos. Solamente podemos acercarnos a ese rey por medio de Cristo, quien también es nuestro mediador, nuestro sacerdote. Venimos a Él como rey por los méritos de ese rey como sacerdote. Por eso es que puedes venir a Él con confianza, con transparencia, a pesar de tus fallas, a pesar de tus debilidades, con tu pecado, confesándolo, pues has sido establecido como rey y sacerdote para que interceda por tus pecados y te puedas acercar. El sacerdote garantiza tu acercamiento, tu cercanía al rey. Por lo tanto, no tienes excusa para no buscar tener comunión con Dios. Y esto es muy común, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen, que les pregunto, ¿por qué no viniste a la iglesia el domingo? No, pues es que tuve un problema y me enojé, le grité a mi esposa y ella me gritó a mí también, y pues, ¿con qué cara íbamos a venir? Pues con la cara de pecador que todos tenemos. O sea, pensar que no puedes acercarte a Dios porque le gritaste a tu esposa, pues estás diciendo, entonces el evangelio no sirve. Entonces, ¿quién crees que está sentado en el trono? Sí, es el rey, tienes razón. Hay una parte que tú estás entendiendo, ¿verdad? Tienes que, no puedes ser un hipócrita, pero el que está sentado también es el sacerdote que intercede para que te puedas acercar. Tremendo, ¿verdad? Conclusión en Hebreos 4, por tanto, acerquémonos con confianza al trono. Porque es un trono de gracia. Porque es un trono de gracia en donde recibimos misericordia y ayuda oportuna. Porque el que está sentado en el trono es nuestro intercesor, es nuestro sacerdote. Entonces acércate con confianza. No hay nada que le puedas decir o hacer que no esté cubierto por la obra de ese sacerdote. No hay nada que puedas pedirle también, entonces, que no tenga Él la capacidad de hacer o darte conforme a su voluntad. ¿Quieres que te diga cómo hacerle para que esté garantizada la respuesta a tu oración? Pídele al rey crecer en Cristo. Pídele al rey que te cambie y te transforme a su semejanza. Pídele al rey que te dé la capacidad de hacer su voluntad. Y te garantizo que te va a contestar. ¿Quieres ser un esposo fiel? ¿Quieres ser un padre
honorable? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres ser un hijo digno de Dios? Ven a Él. ¿Quieres dar fruto en tu vida que lo glorifique? ¿Quieres hacer así como estás ahorita, como eres, o sea, con tus problemas? Ven y pídele eso. Y ese sacerdote garantiza que tú vas a poder tener acceso a Dios, al Mesías, para que tú puedas precisamente honrarlo con todas estas peticiones. Número 3. La última parte del pasaje habla de este rey sacerdote que también es un guerrero. El rey sacerdote es un guerrero. Dice el Señor, o sea, Jesús, el Mesías, está a tu diestra, y Él quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, porque la función del rey también es juzgar. Entonces, rey sacerdote, y Él juzga. Y esto, hermanos, es algo que a veces nos olvidamos nosotros de Dios. Cuando el Señor pasó delante de Moisés, allá en el monte Sinaí, y lo cubrió con la mano y pasó hablando sus bondades, habló que Él era clemente, compasivo, lento para la ira, que extiende misericordia a millares. Pero luego hay una palabrita de una sola letra que ignoramos. Pensamos, así hay que definir a Dios, pero Él dijo, y que no tendrá por inocente al culpable. Él es juez. No, un juez corrupto al culpable lo declara inocente. Un juez justo no puede declarar inocente al culpable. Y esto nos sacude. Esto nos debe hacer temblar, pero esto nos debe llevar a la cruz. Y entender entonces por qué el que está sentado a la diestra es sumo sacerdote. Porque también es juez. Y el Evangelio, precisamente definido como tal en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, está diciendo que para que Él sea justo, entonces es que nos justifica por medio de la justicia que cayó sobre Jesús. Este es algo incomprensible, que Él mismo, ese sacerdote, no solamente es el sacerdote, sino Él es la ofrenda que presenta a Dios para que entonces Dios pueda ser justo y derrame su ira sobre Él para que nosotros seamos justificados y seamos declarados no culpables delante de Dios, porque ya su ira y su justicia fue derramada sobre ese rey que está a su diestra. Este es el misterio de Cristo. Fíjense cómo en su persona está todo esto: rey, sacerdote, ¿verdad? Y la justicia de Dios no solamente le imparte, sino que Él pone su vida. Por eso cuando a Jesús le dice, no, pues le quitaron su vida. No me la quitan. Yo la pongo. Yo pongo mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el sacerdote y Él es el rey, y Él es el que dicta lo que tiene que hacerse. Él es el que le dijo al Padre, envíame a mí, yo voy, yo me encargo, yo soy ese juez, yo soy ese guerrero, yo voy a ir a vencer a tus enemigos por medio de mi propio sacrificio. Él es el rey justo que juzga a sus enemigos. Pero el problema de los enemigos de Dios son el pecado, la muerte que entró por el pecado, el enemigo que se está encargando de extender ese pecado en toda la creación. Él viene a redimir
Viene a pelear, Él viene a destruir la muerte. El último enemigo que Él viene a destruir es la muerte. En el día final se acabará la muerte, no va a haber más muerte. Y ahorita está luchando y peleando y guerreando y juzgando el pecado del mundo. Está juzgándonos, pero a la misma vez está salvándonos de su mismo juicio. El misterio de Cristo es asombroso. El mensaje del Evangelio, hermanos, es precisamente que este rey ha venido a hacer guerra contra el pecado para destruir el pecado, dice Hebreos 9:26. Él viene a destruir el pecado, viene a resistir la muerte, viene a arrebatar a sus siervos que están bajo el dominio de Satanás, viene a rescatarlos para que escapemos del lazo del diablo, como un guerrero peleando por los suyos. Y también al final ese rey vendrá y juzgará a todas las naciones. Si ves la imagen aquí gráfica, juzgará entre las naciones, dice el versículo 6, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. La imagen es terrible. Porque ese rey que está sentado en el trono, ese rey que es un salvador, ese rey que es un sumo sacerdote, ese rey que es el mismo sacrificio por el pecado, ese rey que es ese guerrero, ¿verdad?, que está juzgando y peleando contra sus enemigos, ese mismo rey un día estará sentado como juez a juzgar a vivos y muertos. No nos engañemos. Si tú estás aquí y tú no has reconocido a Jesucristo como Rey en tu vida y no has apelado a Él para que te salve, para que tenga misericordia en lugar de te extienda misericordia en lugar de juicio, tú tienes que entender la realidad de quién es Jesús. Jesús es el Rey del universo. Y un día tú lo vas a enfrentar, ya sea cubierto con la sangre de Jesús o como uno de sus enemigos. Yo quiero apelar a ti a que no te esperes ese tiempo. Que vengas en esa postura delante de Él y dile: Señor, ten misericordia de mí. Porque tú eres el Rey. Tú eres el Salvador, pero también tú eres el juez. Y tú sabes, Señor, que yo he vivido mi vida en rebelión a tu voluntad. Esa es la fe. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que viene reconociendo al Señor. Quiero terminar con el último versículo que a veces lo leemos y no lo entendemos. Yo mismo no lo entiendo completamente. Pero este guerrero peleando, ¿verdad?, es la imagen de una guerra. Y en las guerras se peleaba hasta que no vencías y huía el enemigo o hasta que se morían todos. Y lo dice el versículo 7: Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Si tú duras con una espada en la mano 3, 4, 5, 8 horas peleando, ¿qué vas a hacer en cuanto termines? Vas a ir a buscar agua. Aquí tenemos aquí tenemos una botellita de agua que le ponen a los predicadores, ¿verdad? Pero imagínate estar peleando en una batalla. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a ir a buscar el agua. Entonces a mí me encanta, ¿verdad?, pensar que lo que aquí se está haciendo referencia es a este Cristo buscando ser refrescado. Y que la imagen del agua, ¿qué nos dijo Jesús que representa? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Que venga a mí, dice, el agua que yo le daré, él no volverá a tener sed jamás, porque será una fuente dentro de él.
Entonces aquí está Cristo, el guerrero, refrescándose. Y yo quiero proponerles que es una referencia al Espíritu Santo, porque este salmo, que es completamente acerca de Dios, empieza con el Padre, habla del Hijo, y para mí termina con el Espíritu Santo. Porque Jesús les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el Rey sentado en el trono, cuando yo llegue allá y me siente, lo primero que voy a hacer, les voy a enviar mi Espíritu. Les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre y que sea ese consolador, ese confortador, ese que te fortalece, como dice Romanos capítulo 8. Que por el medio del poder del Espíritu Santo nosotros podemos mortificar el pecado en nuestra vida. Ese que nos da fuerzas, es el que nos envigoriza, el que nos alienta, el que nos mueve, el que nos debe levantar en la mañana. Es el que hace que mi vida, ¿verdad?, viva yo consciente de que Cristo está conmigo, de que el Rey está conmigo ahora y está con ustedes ahora. Decía, creo que fue J.I. Packer que decía: el ministerio principal del Espíritu Santo es hacer realidad esta verdad que dijo Jesús, que Él está con nosotros siempre. El Espíritu Santo es el que se encarga de estarnos testificando. Es nuestro guía, es nuestro sostén, es el que nos cubre y el que nos da la vida nueva, que nos renueva día con día, el que nos cambia la imagen de Jesucristo. Así como Jesús pone aquí, Él bebe de esa agua y su rostro, dice, levanta la cabeza del Señor. El Espíritu Santo hace con nosotros eso también. Entonces ese que está sentado nos lo envió para eso. Entonces este salmo es un salmo trinitario para mí, ¿verdad? Hermanos, termino pidiéndoles, ¿verdad?, que vean y vengan al Señor Jesucristo como su Rey, que vengan a Él como su sacerdote, que vengan a Él como su guerrero, que no tengan temor de que juzgue sus vidas, sino que pongan sus vidas para que las juzgue y luego Él también, por su obra en nuestras vidas, la cambie y la transforme. Yo les animo, hermanos, que lo vean así y vengan a Él así, y que este salmo lo repitan ustedes, lo pueden leer, memorizarlo, para que siempre informe la manera en que ustedes se acercan al Señor. Y si tú no conoces a Cristo, yo te animo, ven a Cristo, porque ese Rey es un Rey misericordioso que espera tener misericordia de tu vida. Acércate a Él, pídele al Rey que tenga misericordia de ti y te salve. Vamos a orar.